Muy bien, bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta sesión del Seminario de Investigación en la Maestría en Ciencias Matemáticas de nuestra facultad. Esta vez tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Rosa María Vargas Magaña. Déjenme hacer una pequeña reseña de quién es ella. La doctora Vargas Magaña obtuvo su doctorado en el año 2017 en el Departamento de Matemáticas y Mecánica del IMAS, del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas, así es, Así del es. UNAM, Sí. trabajando en modelos de ondas de aguas someras no locales con profundidad variable. Su investigación se sitúa en la intersección de la mecánica de fluidos, las ecuaciones diferenciales parciales y el cómputo científico, y está orientada al desarrollo y uso de herramientas analíticas, asintóticas y numéricas para investigar las características cuantitativas y cualitativas de los fenómenos de ondas dispersivas no lineales. Además, la doctora Rosa María ha hecho estancias de investigación en la Universidad de Edimburgo, en el Mathematical Science Research Institute de Berkeley, y actualmente pues se encuentra con nosotros en nuestra facultad haciendo una estancia de investigación postdoctoral auspiciada por el CONACYT, con el grupo de trabajo integrado por el doctor Boris y la doctora Edalí, y no sé si alguien más, pero Por ahora. la tenemos ya con nosotros. Tenemos una estrella más por aquí. Y bueno, pues le agradecemos a la doctora. Nos va a presentar la charla Ondas de choque dispersivas gobernadas por las ecuaciones de Euler y modelos simplificados. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias, Florencio, por la organización y presentación, por la organización de este seminario y por la presentación y la extensión a participar con mi trabajo. Muchas gracias también a todos ustedes por su presencia. Es un gusto estar aquí y poder compartirles un poco de mi trabajo. Como ya mencionó doctor Florencio, yo les voy a hablar de ondas de choque dispersivas, también conocidas como ondular bursts en mecánica de fluidos o ondas de salto ondular. Y las vamos a estudiar en diferentes sistemas de ecuaciones de onda en agua, como son las ecuaciones de Euler para superficie libre y flujo potencial, y en varios modelos débilmente no lineales que se derivan de simplificaciones a estas ecuaciones. Este es un trabajo en colaboración con el doctor Noel Smythe de la Universidad de Edimburgo, quien lamentablemente falleció en días recientes, pero que deja un enorme legado muy vasto y diverso y profundo en diferentes áreas de la matemáticas, en óptica no lineal, en ondas en agua, en análisis no lineal y análisis de perturbaciones, y que les invito a conocer. Y también con el doctor Tim Marchand de la Universidad de Melbourne. No cambia. Algo tenía que fallar. Ok, bueno. Bueno, este es el menú del día de hoy. En una primera parte voy a presentar la anatomía de las ondas de choque dispersivas, su estructura, así como las cantidades macroscópicas que las describen. Nos vamos a enfocar en el modelo clásico de KBB para entender bien esta estructura, que es genérica para toda ecuación no lineal dispersiva. Luego, bueno, en esta parte voy a dar énfasis en la relevancia que juegan este tipo de soluciones para la modelación de ciertos fenómenos que ocurren en la naturaleza, en particular en la oceanografía y en ciencias de la atmósfera. Luego pasaremos a introducir un método analítico que fue introducido en 2005 por Gennady L. y colaboradores
para describir estas cantidades macroscópicas que describen este tipo de soluciones. Y bueno, y que ha sido muy prolífico y ha permitido el estudio a modelos generalmente surgen en las aplicaciones que son no integrables y que pues requieren una mayor flexibilidad en las condiciones que se piden para su análisis. Vamos a aplicar este método en una tercera parte de la exposición a diversos sistemas de ondas en agua simplificados. Y vamos a estudiar ahí los ondular bores en estos sistemas, usando el método analítico de onda de choque dispersivo. Después pasaremos a la parte numérica de esta plática, en donde pues, estudiaremos los ondular bores en las ecuaciones completamente no lineales de Euler, o sea, los cuales pues no hay un método analítico para el estudio de estas estructuras y por ende es preciso el desarrollo e implementación de métodos numéricos muy precisos y estables para poder modelar estas ondas en un tiempo prolongado y observar estas estructuras, ¿no? En una última parte juntaré todos los hallazgos analíticos y numéricos que reunimos a lo largo de la presentación para presentar o establecer ciertos resultados acerca de la aplicación de este método para la descripción de ondas de choque en estos modelos y la pertinencia del estudio de estos modelos simplificados para el estudio de estas soluciones que podría a su vez enriquecer otras disciplinas y darnos a un mejor entendimiento de este tipo de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Entonces, bueno, comencemos con la estructura y anatomía de estas ondas clásicas del tipo KEV. Entonces, este es un video que fue generado con los datos que obtuvimos de la implementación numérica de un modelo Widen-Boussinesq, que es un modelo simplificado de ondas Agaway que introduciré más adelante. Y en él lo que se ve es un tren de ondas periódico expansivo, que si nosotros lo dejamos suficientemente tiempo suficiente, va a conformar esta estructura. Esta estructura consta de pues, esta onda intermedia de tren de ondas expansivo, modulado, que tiene dos límites. Cuando esta onda modulada, el número de onda va a 0, o sea, estamos en el límite derecho, en donde se aprecia una onda tipo solitón. Esto es una onda de longitud muy larga. Eso es lo que la distingue, que se propaga a velocidad constante conservando su forma. Y en el lado izquierdo tenemos el otro límite, que es el límite armónico, cuando tenemos el límite lineal, cuando el tren de ondas tiene una amplitud muy pequeña, y es el límite cuando la amplitud tiende a 0, de la onda modulada periódica intermedia. Entonces, lo que vamos a intentar hacer, lo que hicimos es encontrar estas cantidades macroscópicas, es decir, la velocidad de propagación de la onda solitaria que está en la parte de ataque, en la parte derecha, y la velocidad de propagación de la onda, del tren de onda lineal de salida. Y con esas dos velocidades en mano y relaciones que vamos a derivar del sistema de ecuaciones, vamos a obtener la amplitud de la onda solitaria líder y pues también el área en donde se encuentra el tren de salida, el tren de ondas de salida. Entonces, estas ondas de choque dispersivas son ondas multiescala. ¿Eso qué significa? Pues si yo hago un zoom en la parte intermedia de la onda, lo que voy a ver es una onda cuasi periódica, ¿no? Pero si yo hago un zoom en la parte derecha, veo una onda de longitud muy larga, un poco aislada. Y si yo hago un zoom en la parte izquierda, en la parte de salida de la onda, voy a ver un tren casi lineal, de ondas casi lineales, o sea que las puedo escribir como senos y cosenos. Es una onda inestable, todo el tiempo está en movimiento, está creciendo, expandiéndose, y pues es una estructura coherente que voy a obtener en cualquier sistema que conste de términos no lineales y dispersivos. Voy a encontrar esta estructura, este tipo de solución. Entonces, la primera que se estudió fue la relativa a una ecuación que le llaman KdV, que
que más adelante les diré el origen de esta ecuación, y en la cual tiene el balance necesario de los términos no lineales y dispersivos, que son derivadas de mayor orden en la ecuación, para que se den esta estructura. Vemos, a esto se le llama una onda de choque tipo Copa-Martini, y lo que vemos que la distingue es esta secuencia oscilatoria intermedia de onda modulada. Está en monofase, es decir, no veo este tipo de diferencias de fase como en las frecuencias FM, que están en diferentes fases, ¿no? Entonces, esta es una condición necesaria para la aplicación de un método que nos va a permitir describir las cantidades macroscópicas de esta solución, y otras condiciones que más adelante veremos, ¿no? Entonces, como les decía, si yo a mi ecuación KdV, que la tenemos en color negro en la parte superior izquierda, le elimino este término dispersivo que es la triple derivada con respecto a X, de U, que puede ser la amplitud inicial de la onda, obtengo la ecuación de Burgers. O sea, de hecho, la ecuación de Burgers es primigénita que la de KdV. Tenemos esta ecuación U de T más U de X, que es el término no lineal más sencillo que puedo tener en una ecuación. ¿Qué ocurre? Pues si yo hago evolucionar una onda tipo salto como el de la lámina superior izquierda, este tipo paso o salto, así le llamamos, esta discontinuidad o condición de Riemann en matemáticas, lo que va a pasar en una ecuación como la tipo Burgers es que va a evolucionar a un frente como el que se pinta en rojo en el tiempo 2, en el tiempo 10 y en el tiempo 20 en la parte inferior derecha. Un frente que pues se hace cada vez más pronunciado, se vuelve un frente de onda y que se propaga a velocidad constante. En cambio, si yo parto de esta condición t igual a 0 para la ecuación KdV, lo que creo al cabo del tiempo 2 es esta estructura onda modulada periódica, que al cabo del tiempo pues se difumina en esta onda de choque dispersivo de tipo Martin. Y además, con la característica que los dos bordes del onda de choque, la parte derecha y la parte izquierda, se propagan a velocidades distintas. Entonces, las ondas de choque dispersivas están en todos lados, son ubicuas en la naturaleza, o sea, las podemos encontrar en la atmósfera, en las capas inferiores o internas del océano, en un océano estratificado. Las vemos, esta estructura, cuando ondas tipo tsunami se aproximan a un área costera, o las vemos como vemos estos en la parte derecha superior, en una superficie de un río, con una corriente en sentido opuesto a la propagación del choque. También en la óptica no lineal aparecen, etc. Entonces no se requieren de experimentos... No se requieren de experimentos muy sofisticados para observar estas estructuras. De hecho, en este atlas que les muestro, en cada punto rojo se ha detectado una imagen satelital de ondas internas de tipo choque dispersivo, y vemos que pues, están predominantemente en las áreas costeras. Aquí también se ve como en el Ecuador, etcétera, o en ciertas regiones en donde la topografía pues influye en la generación de este tipo de ondas. De hecho, pues influye la estratificación del océano, como vimos, no es lo mismo la salinidad en las capas superiores e inferiores que ocurre en el océano Atlántico, en el océano Arábico o en el mar de China, y eso va a afectar también en la formación de estas estructuras, también en los estrechos del mundo que se marcan en el numeral 4, se ve que pueden propiciar la generación de este tipo de fenómenos, y la topografía en general en las áreas costeras. En la lámina 2 y 3 marco pues, la profundidad en la topografía en las áreas costeras a nivel del mundo. Entonces, estas ondas de choque pues, juegan un papel muy importante en diversos eventos oceánicos, como los que mencioné, la propagación de tsunamis en áreas costeras,
o el transporte interno de nutrientes o de aguas cálidas, etcétera, y por ende altera el equilibrio, puede alterar el equilibrio de los ecosistemas o son fundamentales para mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces, el estudio de este tipo de ondas reflejan un interés interdisciplinario y estoy convencida que modelos simplificados que capturen con lealtad este fenómeno nos pueden dar elementos para develar qué ocurre con estas soluciones en tiempos muy prolongados o cómo se gestan estas soluciones en diferentes regímenes físicos. Entonces, en la actualidad existen dos métodos analíticos para la descripción de este tipo de soluciones. Uno de ellos fue introducido por Whittam en 1965. Y bueno, este es una herramienta muy poderosa que ha sido aplicada a diferentes pues, problemas de la física, en donde interviene una onda modulada de variación gradual. Y de lo que se trata es distinguir esta onda y los parámetros que determinan la evolución de esta onda y expresar las ecuaciones de modulación de esta onda utilizando un método de escalas. Obtener estas ecuaciones de modulación en general no es posible para los sistemas no integrales, que es el caso de todos los sistemas que ocurren en las aplicaciones físicas o problemas que nos interesa estudiar para describir fenómenos en la naturaleza. Y bueno, para un poco sortear esta restricción ante estas complicadas métodos de expresión de estas ecuaciones de modulación para diversos sistemas, Gennady, él y colaboradores introdujeron en 2005 un método de onda de choque dispersiva en el cual dijeron, no es necesario expresar explícitamente estas ecuaciones de modulación del problema, salvo en los límites de la onda de choque, en donde estas ecuaciones de modulación son un sistema degenerado y simplificado que que podemos resolver, expresar primero y resolver segundo, ¿no? Entonces, este método de choque dispersivo está muy bien desarrollado y planteado pues, en algunos artículos desarrollados por sus autores, Gennadiel y Hofer, que aquí les pongo en esta lámina, que les invito a visitar, pero ahora a continuación vamos a describir los elementos básicos de este método. Entonces, lo que queremos sacar con este método es estas cantidades macroscópicas, la velocidad de propagación de la onda de choque en el lado derecho, en el límite de onda solitaria y en el límite armónico de amplitud pequeña. Y con estas ecuaciones, con estas cantidades, vamos a poder obtener, por medio de relaciones de amplitud-velocidad de la onda solitaria, pues las amplitudes relativas a estas ondas. Y así como el número de onda, que nos permitirá reconstruir el tren de ondas lineal en la parte de salida de la onda de choque. Este método ha sido aplicado a muchas ecuaciones, entre ellas pues muchos modelos en ondas en agua, pero también las ecuaciones no lineales de Schrödinger para otros contextos físicos y para modelos débilmente no lineales. Y este es el trabajo en donde se aborda, se hace su comparación, su contraste con modelos completamente no lineales. Pero se ha extendido mucho este método en muchas direcciones, para abarcar una diversidad más grande y compleja de sistemas físicos o de ecuaciones no lineales y dispersivas. Bueno, las condiciones que vamos a considerar para aplicar este método es que pues, haya una onda periódica modulada que pueda ser parametrizada por tres cantidades físicas, que es el número de onda, el periodo promedio y la amplitud de la onda. Se va a pedir que el sistema conserva al menos dos cantidades conservadas, puede ser la masa, el momento, etc. Y que pues admita un límite dispersivo no lineal, que ya veremos todo eso cómo se ve en ejemplos concretos. Y que la relación de dispersión, que también hablaré más adelante, sea evaluada. Entonces,
Este es el sistema abstracto de ecuaciones de modulación que pide este que pongo en la parte superior, que son 3 sistemas de ecuaciones de evolución para estos parámetros físicos que les dije y que pide, y que son cuasi hiperbólicos. Sin embargo, para nuestro método, pues no requerimos condiciones menores y que son estas 2 condiciones que son técnicas y que solo se van a pedir en el sistema en el caso límite, en el que se van a poder verificar que se cumplen estas 2 condiciones técnicas, que no vale la pena ahorita entrar. El chiste es que nuestro sistema de modulación, del sistema de 3 ecuaciones de modulación ideal, tiene la expresión degenerada, como se ve en la parte izquierda, 3 sistemas de ecuaciones más simples, que son válidos para describir la onda de choque en la parte armónica, cuando la amplitud es pequeña. Y unas que son simétricas a estas se obtienen para describir la onda de choque en la parte de la onda de tipo solitón. Con esos 2 sistemas de ecuaciones degenerados o reducidos o simplificados para los límites amplitud pequeña y número de onda pequeño, obtenemos estas ecuaciones de apareamiento, o no sé, que le llaman ecuaciones de Gennady, que nos va a permitir resolver las velocidades de propagación de la onda de choque. Entonces, estas ecuaciones de evolución, estas ecuaciones ordinarias, es las que nosotros vamos a derivar en los sistemas de onda de agua que les platicaré a continuación, por medio de las cuales vamos a poder derivar las velocidades de propagación y las demás cantidades macroscópicas de las ondas de choque. Entonces vamos a obtener estas ecuaciones de evolución que, si se fijan, interviene la ecuación de dispersión para cada uno de los modelos, la relación de dispersión que hay para cada uno de los modelos, y también la velocidad más rápida que conecta los dos estados en el caso no dispersivo, que es teoría clásica de ondas de choques disipativos. Entonces, vamos a aplicar este método a estos 4 sistemas, que pues les digo sus nombres para que los vayan familiarizando. Es sistema Boussinesq, otro Boussinesq con más estructura, la estructura hamiltoniana, también para un sistema bidireccional y totalmente dispersivo, que son las ecuaciones en aguas someras, y para el modelo Wheeldon-Boussinesq, que todos ellos les hablaré más adelante. Bueno, estos modelos son modelos que describen la propagación de ondas en el agua, en particular para un fluido que es indícido, homogéneo, incompresible e irrotacional, es decir, donde las velocidades se pueden expresar como el gradiente de una función escalar. Y además son modelos que consideran que la única fuerza volumétrica que actúa sobre el fluido es la fuerza de gravedad. Estos son los ingredientes, o sea, lo que podemos simplificar al máximo nuestro fluido y las fuerzas que imperan en él para describir estas estructuras que, como ya les dije anteriormente, son relevantes para el estudio de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Entonces, estos sistemas son débilmente no lineales. Eso significa que estamos considerando, pues, un régimen de onda larga en el que, ¿qué significa esto? Que en una onda de agua yo las describo en general, o sea, con unas 3 cantidades: la amplitud de la onda, la longitud de onda, y si se está propagando en un medio, pues me interesa saber la profundidad del dominio del fluido, ¿no? Entonces, si yo sé que la amplitud, que estos numeritos delta y epsilon que reflejan la amplitud entre la profundidad son chiquitos y equivalentes, en este caso la profundidad entre la longitud de onda, pues estoy puedo simplificar bastante el tipo de ondas típicas que describen, que tienen estas características, que en particular son el régimen de aguas someras.
Entonces, todos estos modelos describen la propagación de ondas en aguas someras, donde aguas someras significa justo esa relación relativa entre la longitud de onda y la profundidad del medio, ¿no? Entonces, una onda que tenga una longitud de 100 kilómetros ante un cuerpo de agua que tenga una profundidad de, no sé, 1 kilómetro, está en este régimen. O sea, no se imaginen cosas microscópicas, sino son este tipo de relaciones relativas los que nos van a decir el régimen. Y todos tus modelos son para ese régimen. En particular, los primeros modelos son describen la propagación de, bueno, en particular si estás en ese régimen, las ondas se propagan con cierta velocidad. Pero si sales de ese régimen, pues las ondas en agua, depende la longitud de onda, van a tener diferentes velocidades de propagación. Eso se le llama un sistema dispersivo, que vamos a ver más adelante. El chiste es que el sistema C y D son sistemas completamente dispersivos, es decir, van a reflejar que las ondas en agua se propagan a velocidades diferentes, dependiendo de la longitud de onda. Y los de arriba, pues no van a reflejar eso. Y además, todos los sistemas se propagan en ambas direcciones. Estos son modelos bidireccionales. Y bueno, y los de abajo también tienen la calidad de que tienen la estructura hamiltoniana, en donde en el caso del sistema D, al menos, ese hamiltoniano corresponde a la energía del sistema. Bueno, entonces ya dijimos muchas cosas, que estos modelos son dispersivos. Como esto lo ilustra perfectamente esta lámina, en donde en la parte, en la fotografía izquierda vemos una onda, un patrón de ondas circular, en donde la onda exterior es más ancha, se aprecia más grande. Eso significa que las ondas de longitud mayor están viajando más rápidamente, salieron más rápido de esa perturbación que hubo en el ambiente y se están propagando a mayor velocidad que las ondas de longitud más corta que se aprecian más finitas. En cambio, si estamos en este otro contexto de gotas de lluvia, en un charco, en lo que sea, lo que vemos es al revés. La onda más chonchita, la de longitud mayor, se queda en el centro del patrón circular. Eso significa que se está propagando más lentamente que las de frecuencia mayor. Entonces, lo único que podemos concluir ante estas fotos es que las ondas en agua se están propagando a diferentes velocidades dependiendo de la longitud. Y eso pues tiene que estar reflejado en los modelos. Y estos modelos, en particular los sistemas C y D que les planteé inferiores, lo reflejan. También reflejan que son no lineales, o sea, son débilmente no lineales, pero bueno, puedes capturar diferentes soluciones. Entre más amplitud haya, más te estás alejando del régimen lineal. Es decir, tus ondas no las puedes definir, no las puedes modelar como senos y cosenos, como sinusoidales. ¿Y qué ocurre? Pues que las crestas se vuelven más pronunciadas, los valles más aplanados, y podemos obtener ondas como las de este tipo, que son ondas de Stokes, que son periódicas, que son de la lámina derecha, ondas senoidales, que son las que se aprecian en esta lámina también de una guerra. Y la parte inferior vemos esta onda tipo solitón, que es la que hemos estado pues mencionando, que es una onda que se propaga a velocidad constante, conservando su forma, bueno, por largas distancias. También estos modelos, en particular el C y D, son hamiltonianos, en donde el hamiltoniano, al menos el D, corresponde a la energía del sistema, y esta es una cantidad conservada. Es decir, las ondas en agua en general, para este régimen, para estas ondas de flujo potencial, se disipan muy poco, o sea, y se pueden propagar a grandes distancias. Entonces, en esta lámina lo que les presento pues es un desarrollo pues, cronológico histórico de estos modelos A, B, C y D. Y todo parte, como ya les mencioné, de las ecuaciones de Euler en 1755. Y luego, un siglo después, pues Boussinesq y Korteweg de Vries retoman trabajos del ingeniero John Scott Russell, quien observó este tipo de onda como la que le puse aquí, esta que está corriendo en un canal en Edimburgo, y que con base a sus trabajos y anotaciones pudieron
pues discernir o abstraer las cantidades típicas de este tipo de ondas y obtener modelos simplificados de las ondas de Euler. Eso, ellos obtuvieron la ecuación KdV, que es la que les presenté originalmente, y la cual pues describe pues estas ondas, la propagación de estas ondas largas, y que ahorita se ubicó en muchas también disciplinas de la física. Áreas de la física. Bueno, luego un siglo después tuvo Zaharov, mostró que el problema de ondas en agua, que es las ecuaciones de Euler en superficie libre para un flujo potencial, podía establecerse como un sistema hamiltoniano, como ya vimos, donde el hamiltoniano corresponde a la energía del sistema. Entonces esto se dice fácil, pero realmente hay muchos sistemas en física que pueden comportarse como hamiltonianos. Sin embargo, es muy difícil establecer la cantidad hamiltoniana que obedezca una cantidad física del problema y además conocer las variables canónicas del problema, ¿no? Entonces no fue algo sencillo, pero este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la teoría de ondas en agua y en particular pues fue muy prolífico para la divulgación de nuevos modelos como Guidán-Boussinesq que estamos estudiando aquí, el modelo CID, y que fue introducido pues recientemente por Panayotis y yo extendí en mi tesis de doctorado. Bueno, estos modelos son muy prolíficos en su estudio. Se han estudiado pues, diversas soluciones que pueden modelarse o que pueden surgir a través de diferentes condiciones y la propagación de las ondas en estas ecuaciones. Y se han estudiado diversos fenómenos no lineales en ellos. Y bueno, vamos a estudiar nosotros las ondas de choque dispersiva justo en estos modelos. Entonces, en el primer modelo, aquí simplemente vean nuevamente la ecuación y en la parte en color se encuentra como parte de una condición inicial de salto, como ya vimos, lo que es, no sé, una amplitud 0.15 y al cabo de un tiempo pues se forma, bueno, no al cabo del tiempo, inmediatamente se forma esta estructura que si la dejo correr ya obedece a la estructura final que quiero describir, ¿no? Entonces, esto es el modelo Boussinesq. Todos estos son modelos simplificados de ondas en agua que pues, tienen no linealidad y dispersión. Todos ellos están pudiendo pues, obtener una onda de choque del tipo que podemos estudiar, es decir, todas están en monofase, la onda intermedia. Y en esta secuencia de operaciones lo que hago es que para ciertos modelos, en particular para los Boussinesq, sí vamos a poder encontrar una relación amplitud-velocidad de la onda solitaria líder. Eso no ocurre para los siguientes modelos, el modelo C y D, los que son totalmente dispersivos, en donde el término totalmente dispersivo está dado como en términos de un operador no local o de un multiplicador de Fourier, y eso pues no es posible encontrar una relación de la amplitud-velocidad. Por lo tanto, esta relación la tenemos nosotros que encontrar numéricamente. Bueno, esto es para el caso D. Entonces, aquí les puse todos juntos. Y bueno, para adelantarles un poco de los resultados, vemos que en negro está la evolución de una onda de choque dispersivo de las ecuaciones de Euler. No los modelos simplificados, sino de las ecuaciones de Euler. Vemos que en general todos los sistemas se están pudiendo describir, salvo pues una fase, o se están corriendo más rápidamente que la ecuación de Euler, las ondas, la onda de choque, pero pues la parte de tren de salida se ubica muy bien en cada uno de los sistemas y corresponde con las de Euler. Y bueno, continuemos. Entonces, esto ya lo dije. Ajá. Entonces, bueno, ya vimos que numéricamente sí estamos obteniendo un tipo de onda de choque que tiene una onda intermedia monofásica, es decir, sí vamos a poder aplicar nuestro método de dispersión y obtener las cantidades. Entonces, lo que hacemos es, todos estos sistemas, así los ven diferentes, en la parte en la simplificación, en el límite no dispersivo, se ven igual. Y en este límite no dispersivo podemos encontrar la curva característica que conecta los estados de la parte derecha e izquierda de la onda de choque.
y con ello obtener pues la velocidad que aparece en las ecuaciones de Gennady que nos van a permitir obtener la velocidad. Entonces, también otro ingrediente de las ecuaciones de Gennady son la relación de dispersión. Como ya vimos, esta relación de dispersión nos va a decir, dado una onda de cierta longitud, a qué velocidad se va a propagar. Esa es la relación de dispersión. Todas ellas son curvas real valuadas. Aquí vemos, justo en estas curvas, vemos que para el modelo A y B, los que no son completamente dispersivos, la descripción que se tiene de las ondas que salen del régimen de onda larga y que se empiezan a oscilar más rápidamente, ya no son bien descritas por estos modelos. Entonces, por eso es más importante para el estudio en diversas aplicaciones utilizar los modelos C y D que son totalmente dispersivos, porque la dispersión es una cuestión esencial para el fenómeno de ondas en agua en muchos casos. Bueno, entonces aquí en esta lámina simplemente pues estoy colocando todas las ecuaciones de Gennady que me van a de cada uno de los sistemas A hasta D, y con las cuales son ecuaciones ordinarias, o sea que voy a poder, en el caso A y B, resolver de forma analítica con un cambio de variables adecuado, y en el caso C y D voy a requerir resolverlas numéricamente, nuevamente porque están dadas en términos de operadores no locales. Entonces, eso es lo que hicimos. Resolvimos A y B analíticamente, obtuvimos las velocidades de A y B, y resolvimos C y D numéricamente y obtuvimos las velocidades correspondientes C y D. Y luego con las velocidades, con estas relaciones cuando se pudo, obtuvimos la amplitud de la onda líder, y cuando no se pudo, lo obtuvimos con una integración numérica y medir a pie, o sea, cómo era la amplitud a determinada evolución del sistema. Estas son pues características del desempeño o de la implementación numérica. Si se utilizaron métodos pseudoespectrales, es decir, resolvemos la parte no lineal en el dominio físico, en el espacio físico, y la parte dispersiva en el espacio de Fourier. Y bueno, aquí obtenemos las velocidades de la onda líder para cada uno de los sistemas. Estas son las curvas. Esto va a tornarse interesante cuando plasmemos en un plot, en este mismo plot, en donde caen las velocidades que nos dan la onda de Euler, que a fin de cuentas las ecuaciones de Euler serían las ecuaciones más generales para describir estos fenómenos. Entonces queremos ver cómo compaginan con los modelos simplificados y cómo la teoría del método de onda de choque dispersivo está realmente reflejando el comportamiento de ondas completamente no lineales. Entonces, estas son las amplitudes para los modelos de la onda solitaria líder. Y bueno, entonces, para poder completar nuestro estudio teníamos que, como les dije, terminar de hacer el análisis para las ecuaciones de Euler, estudiar las ondas de choque en las ecuaciones de Euler. Y bueno, estas son las ecuaciones de Euler que se derivan de las leyes de conservación de la física en fluidos y de ciertas condiciones de frontera del dominio del fluido. Y bueno, se pueden modelar de diversas maneras, o sea, todos son muy pesadas, son complejas matemáticamente porque es un sistema acoplado, no lineal, en donde en cada instante de tiempo debo de encontrar, es un problema de superficie libre, es decir, debo de encontrar la evolución de la superficie para pues, conocer el dominio en el cual voy a resolver pues, este potencial armónico. Entonces, eso los vuelve un desafío matemático y computacional muy grande. Entonces, un primer intento fue, dado que lo que nosotros nos interesa es tener una descripción muy fiel, muy precisa de la superficie libre, pues fue utilizar, pasar este sistema a un sistema de coordenadas curvilíneo generalizado, y bueno, resolver luego, aspirar a resolver esto luego con diferencias finitas, etc. El caso es que pues esto se tornó muy inestable y ineficiente computacionalmente. O sea, no podíamos aspirar a correr esto por tiempos muy prolongados por lo pesado de los cálculos y del almacenamiento de todas las cantidades que aquí ven, que tienes que tener en cada instante. Entonces, lo que hicimos fue retomar la formulación hamiltoniana del problema de ondas en agua,
en la cual pues puedes resolver esto con otros esquemas, pero en particular con esquemas pseudodiferenciales y que son más eficientes, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos y en esta formulación hamiltoniana podemos establecer que este sistema es equivalente a esto, a estas ecuaciones de Euler, y que vamos a sustituir la parte cinética del hamiltoniano con un enfoque variacional con aproximaciones analíticas que tenemos de ese operador para un dominio donde las variaciones de la amplitud son pequeñitas, que es lo que queremos. Y ya con eso, pues lo pudimos implementar. Fue una fuerte labor de trabajo con Tim Marchand, implementar numéricamente. Y pues se utilizó un esquema que se dice splitting method, en donde resuelves la parte lineal y la no lineal de forma en tiempos separados y en el otro tiempo reúnes para el siguiente paso. Bueno, y estas son las velocidades para la onda líder de una onda de choque dispersivo de Euler, y estas son las amplitudes correspondientes. Ahora, ¿cómo contrastan estas con los modelos simplificados? Veamos. Bueno, esto ya lo habían visto. En primer aquí, la gran diferencia, bueno, lo que ya dijimos, la fase, bueno, y también esto es para a partir de ciertos saltos, 0.5 de la condición inicial. Para saltos menores, todos los modelos describen exactamente el mismo onda de choque, no se ve ni siquiera un cambio de fase. Y bueno, aquí está cómo contrastan. Vemos que las ecuaciones de las velocidades de la onda líder de un ondular Bohr en las ecuaciones de Euler ajustan muy bien con los modelos C y D. Y bueno, y estas son las amplitudes. Las amplitudes siempre en todo este tipo de análisis siempre están más desencajadas, pero también se puede decir que el ajuste es muy bueno con los modelos C y D, al menos para ciertas amplitudes iniciales. Y ya. Entonces, aquí esto es todo lo que hicimos. Seguimos el método de onda de choque dispersivo para estos modelos débilmente no lineales. Resolvimos las ecuaciones de Gennady que nos arrojaba este método en diferentes formas analíticas y numéricas. Integramos numéricamente todos los sistemas. Medimos las cantidades que había que medir cuando no podíamos derivarla de relaciones analíticas. Integramos numéricamente las ecuaciones de Euler y reportamos que los modelos están describiendo bien este fenómeno y contrastan en buen acuerdo con las ecuaciones de Euler. ¿Qué son las líneas de investigación que seguimos? Fue pues, estudiar la inestabilidad. Hay una inestabilidad muy particular que se da en cierto tipo, bueno, en las ondas, y que le llaman inestabilidad de Benjamin-Ferry, y que ocurre solamente para tiempos de evolución muy, muy largos, en donde pues el sistema después de tiempos de evolución muy largos se descompone y presenta modulaciones muy, muy inestables. Entonces, eso es preciso pues, determinar en varios de los sistemas. Eso es un trabajo que estamos haciendo. Y también estamos extendiendo ya los modelos, añadiendo una nueva fuerza pues, al fenómeno de estudio, la tensión superficial. Y al añadir este pequeño término que le puse ahí marcado, alfa, eta de XXX, pues suceden cosas. Pues en primera suceden cosas matemáticas que ya desconchinflan el método y la aplicación del método de choque dispersivo, porque la relación de dispersión ya no es convexa, entonces ahí pueden ocurrir otro tipo de fenómenos, como los que les platico aquí. Estas ondas de choque ya son ondas de choque resonantes que ocurren al simplemente modificar, añadir otro término de la ecuación que refleja la tensión superficial. Y que este tipo de fenómenos van a presentarse al variar ese parámetro en donde va a tener superposición. ¿Okay? Ya, eso es todo lo que les quería comentar. Gracias. Ya. ¿Ya acabé? ¿Hola? Sí, ok. Sí, como se interfirió ahí una... Sí. Ok, bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora Rosa?
¿Alguien? Anímense. ¿Les gustó, no? ¿O fue muy...? Bueno, pues parece que no. Entonces vamos a agradecerle a la doctora con un aplauso, perdón, virtual. Un abrazo virtual también. Ok, Y pues muchas gracias ok. por No, tu gracias a ustedes. participación, tu disposición. No, A ver, algo ahí del chat. no, Todo dice, muy está bien, muy excelente presentación. bueno. Bueno, miren. Ah, y los invito el jueves, porque el jueves sí voy a desarrollar pues más, motivar más el estudio de estas ondas y hablar ya no con tantos términos quizás técnicos que a veces nos parecen lejanos y difícil de comprender, pero que los invito. Es el jueves en el coloquio de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias. Ok, bueno.